lo tengan me dicen amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo y en el nombre del Dios Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de noche y de día andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se rodeó ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Amado Dios, en el nombre precioso y dulce de mi amado y bendito Salvador, yo elevo a ti oración, suplicándote que me ayude a pregonar el mensaje vivo de tu palabra. Señor, dame fuerza, dame sabiduría y dame la ayuda que necesito, porque predicar tu palabra es una labor de valiente. Dice tu palabra que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ayúdame, Dios. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo en este lugar y lo echo fuera. Permite que tu palabra, a los que están conectados a través de la radio en este lugar, produzca el efecto que a ti te place que lleve el propósito y que no vuelva vacía. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El Evangelio de Marcos es un evangelio tan precioso, igual como todos los demás libros de la Biblia y cartas, que se caracteriza por hablar poco, pero va directo al grano. De los 42 milagros que el Señor Jesucristo hizo, que recogen los 4 evangelios, Marcos menciona 19. Tiene el libro 16 capítulos, que usted en media hora y yo podemos leerlo una hora, 678 versículos, y que nos deleitaremos en conocer una de las facetas de Jesús. Y el título del mensaje en esta tarde es El médico eterno. Aleluya. Y quiero hablar que en el capítulo 5 el Señor realiza 3 milagros. Sana y liberta a un endemoniado, luego sana a una mujer con un flujo de sangre que tenía 12 años de padecer, y luego resucita a la hija del principal de los ancianos en la sinagoga, llamado Jairo. 3 milagros en el capítulo 5, y son de sanidad. Tiene poder y autoridad sobre los demonios. Tiene poder y autoridad sobre la enfermedad. Y tiene poder y autoridad sobre la muerte. Nadie puede a él decirle lo contrario. En el capítulo 4, en los últimos versículos, el Señor le dice a los discípulos: crucemos el otro lado cuando una tormenta les asalta en el camino, y el Señor calma la tormenta. Ellos estaban con miedo. Cuando el Señor nos dice: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nuestra plena confianza debe estar puesta en esa palabra.
Como los discípulos cruzaron de un lado hacia el otro lado del lago, en un tormentoso mar o una tempestad violenta, el cristiano tiene que atravesar en esta vida de un lado hacia el otro lado, porque Jesús nos garantiza con sus palabras: aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Calma la tempestad en el mar, calma la tormenta borrascosa en el mar. Ahora se presenta para calmar la tormenta en la vida de un hombre poseído por 6,000 demonios. Llega a la otra orilla y en lo que uno de los evangelios dice que eran dos endemoniados, Marco habla de uno, quizás el más predominante o el más importante. Lo que llega Jesús al otro lado, viene un endemoniado que habitaba en las cuevas, en los sepulcros, y se postra delante de Jesús, el hombre. Pero hablan al unísono los 6,000 demonios y dicen: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Inmediatamente le reconocen. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y los 6,000 demonios responden en una sola voz: me llamo Legión. Estaban todos unidos. Una legión en el ejército romano estaba compuesta de 6,000 soldados. Había unidad en la maldad. El poder destructivo de Satanás es mantener a las vidas atadas y cautivas al pecado, a la enfermedad y a la destrucción. ¿Por qué yo no puedo dejar el vicio del alcohol? Porque está atado a demonios que te incitan, que te impulsan a tomar licor. ¿Por qué yo no puedo dejar a esa mujer o a ese hombre que no me pertenece? Porque estás atado al sexo ilícito. Porque hay sexo legal o lícito, pero ese sexo fuera del matrimonio se llama ilícito. ¿Por qué no puedo dejar de frecuentar la droga o los bares? ¿Por qué no puedo dejar de hacer lo malo? Porque está atado. Y solamente Jesús puede libertarte. Nadie más. Y en esta tarde quiero presentarte, estimado hermano y amigo que me estás viendo, de que el único médico eterno se llama Jesucristo. No hay otro. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, quien estuvo muy cerca del apóstol Pedro, que era conocido como Juan, sobrenombre Marcos. En algún momento del primer viaje misionero, el apóstol Pablo deserta en Perge, se aparta, lo deja abandonado a Pablo y se va a Jerusalén. Más adelante Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:11, léame por favor. Pablo le dice: mándame a ese muchacho, me hace falta por acá. Ya había madurado Marcos. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los peregrinos. Léame el versículo 12. A Tíquico lo llevé a Éfeso. El 11. Gloria al Señor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos tenía una relación muy cercana con Pedro, y el Evangelio de Marcos es escrito por una tradición oral que Pedro le transmite a Marcos. Pablo reconoce el enfoque de madurez espiritual que tiene Juan, de sobrenombre Marcos. Marco escribe a un sector determinado, gentiles, que eran los romanos. Y en el capítulo 5, del cual vamos a desarrollar el mensaje, encontramos de que la angustia
irremediable de un hombre solamente puede ser resuelta cuando se acude a Jesucristo. En Jeremías capítulo 32, léame el versículo 17 y luego me lee el 27 para mientras me va buscando esos dos textos bíblicos. Cuando una persona está desahuciada por los médicos, el mejor camino que nosotros podemos recomendarle es de que busque a Jesucristo. No hay otro medio en el cual nos pueda ayudar. 32:7. Jeremías 32:17 y Jeremías 32:27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder, con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Dame el otro versículo. 32:27. Gloria al Señor. El Aleluya. 17 y después el He 27. aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías preso dice: he aquí Jehová, yo reconozco que no hay nada difícil para ti. Aleluya. Preso en el patio de la cárcel del rey, Dios le manda hacer una transacción, comprar una propiedad. Era imposible que se pudiera hacer transacciones cuando Jerusalén estaba cayendo en manos de los babilonios. Pero en el 27 dice Jehová: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La transacción contractual que vas a hacer va a ser una garantía de que en un futuro se va a habitar nuevamente. Y la propiedad que vas a adquirir al tener el dominio, y aunque no tengas la posesión, es la garantía de mi palabra de que se va a habitar en esta ciudad. Gloria al Señor. Aleluya. Muchas personas se han decepcionado porque el Señor no les responde, y muchos están heridos en sus sentimientos con Dios. Han pasado algunos muchos años orando, clamando al Señor para que Dios les sane o les resuelva problemas de una u otra naturaleza con ellos o con algún familiar, y ellos han visto de que no hay mejoría. Yo quiero decirte en esta tarde, si alguien está así, hay que pedirle perdón al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no hay nada difícil para Él. Amén. Santo. El endemoniado está postrado, los demonios hablan con Jesús, y de pronto una extraña solicitud sale de los labios del endemoniado, y le dicen: permítenos ir a meternos en los cerdos. Por supuesto que no eran judíos los que pastoreaban cerdos, o los que tenían el hato de cerdos ahí, no eran judíos. Para el judío el cerdo es un animal inmundo. Eran gentiles o judíos totalmente ajenos de la ley, pero no eran judíos, lo más probable. Le piden a Jesús permiso porque Jesús les decía: salgan de este hombre. Jesús le da una orden. ¿Por qué los demonios le piden permiso a Jesús? Primero, ellos están sabiendo que el Señor los puede mandar al abismo, el abismo es el infierno especial donde se encuentran los ángeles caídos. Judas lo habla, versículo 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, dice que Dios los puso en prisión eterna. El abismo es un lugar especial donde están concentrados los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y los demonios, que son de igual manera rebeldes contra Dios, una especie de ángeles caídos, le piden permiso a Jesús, pero con la única intención que Jesús no los mande al abismo, sino que les autorice entrar a los cerdos.
Jesús valora más la salvación de una persona que todos los recursos económicos que la gente puede tener. 2,000 cerdos actualmente están valorados en $500,000. Saquen cuenta ustedes. 2,000 cerdos, $500,000 es el valor actual. La pérdida es grande, pero vale más la salvación de una persona que ese negocio en el cual estás vendiendo licor, esa cantina, ese prostíbulo, ese centro de vicio y corrupción, de juegos de azar, ese lugar donde estás ganando mucho dinero. Vale más la salvación de tu alma que aquel centro de vicio y corrupción que te está llevando a la perdición. Jesús está diciendo que la vida espiritual de una persona vale más que cualquier cosa. Y ya sabemos la historia. Los cerdos se despeñaron y el hombre en su cabal juicio, Jesús lo llama al evangelismo y le dice: ve y cuenta en Decápolis cuán grandes cosas ha hecho el Señor, que el mismo que Dios contigo. Cuenta. Él quería seguir a Jesús. Aquí hay muchos que se dispusieron un día en seguir a Jesús, se cansaron y se fueron otra vez al mundo. Un hombre que le dice: yo quiero seguirte. Jesús se lo prohíbe que lo siguiera físicamente, pero lo manda a predicar. Esto hizo conmigo. Yo era un loco, yo era un endemoniado. 6,000 demonios había en mí. No había piedra que no pateara, cadenas que me pusieran que no rompiera. Pero ahora soy libre en Jesús. Aleluya, gloria a Dios. De un lado del lago, el Señor viaja hacia el otro lado por una persona. Ahora regresa a la otra orilla y llega a Capernaum, que es la sede de su base de trabajo. Y en Capernaum, cuando llega, se le acerca. Marcos dice que de manera personal, el Evangelio de Lucas dice que mandó a otras personas. Se le acerca Jairo y le dice: pon tu mano sobre mi hija para que ella sea sanada. Ella está muy mal de salud. Ok, yo voy a ir. Personalmente le dice que va a ir. Léame, mi hermano, por favor, capítulo 5 de Marcos, del versículo 21 en adelante, por favor. Pasado otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén, ahí nomás. En el interín de que Jesús va a la casa de Jairo para poner la mano sobre la niña, que era la petición que hacía el padre. Jairo era un principal de la sinagoga. A cargo de la sinagoga era un anciano judío. En ese trayecto aparece en el escenario una mujer. Marco es un poco fuerte. Lucas, siendo médico, el autor del Evangelio de Lucas,
y que escribe este mismo incidente, Lucas dice que la mujer no es sana porque ya era irreversible su enfermedad. Lucas, siendo médico, dice eso, pero Marcos un poco más fuerte en el análisis profundo que te hace, y dice Marcos, ella había ido donde los médicos y había gastado todo lo que tenía de dinero, y después le iba peor. Da la idea, Marcos, de que los médicos sabían de que ella no tenía cura, pero le sacaban los billetes. Da la idea de que aquellos conociendo ese desorden menstrual o un tumor o una enfermedad hemorrágica violenta, que los médicos pudieron conocer eso, pero le sacaron todos los billetes. Y después le iba peor. En otras palabras, después que ella consulta donde los médicos, más bien se empeoró más. ¿Cuántas veces pasa? No desacreditemos a los médicos hacen una labor muy noble, un esfuerzo para salvar vida. Pero aquí en este pasaje parece entender de que el recurso puesto en el hombre se convierte en un fracaso. Cuando todo parece perdido, ya no hay nada que hacer más que recurrir al último recurso que nos queda, a Jesucristo. Amén. No hay nada más que hacer. Santo. Perdí tiempo, perdí mi vida, ahora soy una mujer inmunda porque la ley en Levítico decía que una mujer con impureza menstrual debía ser excluida, pierde todo, su mal olor es terrible y su estado de debilidad cadavérico por la pérdida constante, sangrado, es muy doloroso en la vida de esta mujer. Y dice ella, si yo toco por lo menos el borde de su manto, yo voy a ser salva. No es estar entre la multitud con Jesucristo, es tocar a Jesucristo lo que te da la diferencia. No es que vengas a la iglesia y hagas el bulto, es que vengas a la iglesia pero te entregues en espíritu y en verdad, en adoración y en la búsqueda hacia el Señor. Aquí podemos venir a la iglesia y hacer el montón. Esta iglesia puede tener 10,000 miembros, pero qué triste ante Dios si 9,999 están haciendo cualquier otra cosa menos tocar a Jesús. El Señor quiere que le toquemos en espíritu y en verdad, no su ropa, para corregir esa mala idea o concepto que tenía esta mujer, no su ropa, sino tocarlo a Él, vivir con Él, deleitarse con Él, enamorarse de Él, decirle: Señor, en vida y en muerte, de día y en noche, dentro y fuera, siempre mis labios pronunciarán gratitud hacia ti, alabanza para ti, adoración para ti, pleitesía a ti, porque tú lo mereces todo. Aleluya. El único que tuvo compasión de usted y de mí se llama Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Santo, santo, santo. Lo toca y solo 2 personas se dan cuenta de que algo sucedió: Jesucristo y la mujer. Nadie más. Todos están en un mundo de ideas, distraídos. A veces el evangelio se puede volver una rutina religiosa para muchos porque viven despistados. Muchos viven entretenidos en celebraciones. Vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar el Día de la Amistad, vamos a celebrar el Día de la Madre, vamos a celebrar el Día del Padre, vamos a celebrar el Día de la Biblia, vamos a celebrar todos esos días. Los que más celebran la Biblia
dentro y fuera de Nicaragua son los que menos leen la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se debe leer todos los días del año, no solamente la última semana que corresponde al mes de celebración. Y eso es una vergüenza en un país donde la Biblia se predica y se enseña y se distribuye de la manera más favorable al alcance y al acceso de los ciudadanos. Usted le pregunta a muchas personas pasajes, historia, y andan perdidos. No conocen palabra de Dios. Hablan sandeces y cualquier locura que se les antoja. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Ella sale a dar testimonio de lo que ya ha pasado. El griego cuando Jesús responde, léame el versículo 34, Marcos 5, 34. Y él les dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El griego demuestra que la actitud de esta mujer cuando se acerca a Jesús para recibir salud es la misma palabra que se utiliza para recibir salvación. Jesús le está diciendo: con esa fe que te acercaste para ser sana, yo ahora te digo que eso salva ya, porque creíste. ¿Cómo se acerca a Jesús usted con un problema, con una necesidad? Cuando nos acercamos con desesperación: Señor, aquí estoy ante tu presencia, no me levanto mientras tú no me respondas. Algunos se cansan de orar ante un problema. David decía, el Salmo 55, versículo 17, léame por favor. David decía acerca de su vida espiritual. Vamos a ver si está por ahí ese pasaje. Vamos a confirmar. Bendito el nombre del Señor. Santo. ¿Qué dice Salmo 55, 17? Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Cuando dice tarde y mañana y a mediodía, ¿sabe a qué se refiere? Se refiere al calendario judío. El día empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, en el primer minuto de ese día, los judíos para ellos era de las 6 de la tarde de un día al día siguiente del otro día. Para nosotros es desde las 12 de la noche, un segundo, hasta las 12 de la noche. David está diciendo del primer segundo del día, el día siguiente en la mañana y a mediodía, yo estaré buscando tu rostro. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces usted y yo oramos? Mano, yo paso muy ocupadísimo que no me da chance de orar, pero en el trabajo voy en el bus y le digo: para mamá, Señor, cualquier cosa. Yo quiero decirte que así te va a tratar el Señor igual ante tu problema que te venga y tu necesidad. No le das tiempo a Dios. No le das tiempo a Dios. Ahora es la computadora la que lee la palabra por ti, y ahora es la computadora la que ora por ti. Solo le enciende y busca entre las miles de oraciones que hay ahí: oración por sanidad, oración matutina, oración de cumpleaños, oración de esto, oración del otro, oración de aquí. Plic, le enciende y la computadora habla. Ay, con una musiquita de fondo. Eso se llama las oraciones de los haraganes que no llegan ni al techo de la casa. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Amén. Delante de su presencia. Que nos humillemos delante de Él. Personalmente. No Calray, que otro ore por mí siempre. Está bien que otros oren por nosotros, pero que tengamos nuestra propia experiencia espiritual. Y como los cristianos no oran, entonces andan ungiendo las calles, las gasolineras, los negocios, los edificios, todo. Y la unción es para ungir a los enfermos, Santiago 5.
o cuando alguien venía al ministerio se derramaba sobre su cabeza la unción de aceite, representando el Espíritu Santo. Yo puedo derramar toda la reserva de aceite de la ESO en Nicaragua y no pasa nada, pero hay que orar a solas. Cuando tú ores, hay que orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hay que orar en secreto, clamar a Dios. Yo no necesito decirles a ustedes lo que hago en privado con Dios, porque esa es mi relación con Él, mi deleite, eso es mi gozo. Pero Él en público nos recompensa. Y Jesús corrige de que el poder sale de Él, no de la ropa. Por eso los pares de sufrir están totalmente arrastrando a muchas personas al engaño, porque ponen su confianza en fetiches. Igualmente aquellos que te están diciendo un encuentro y que tenés que pagar, el único encuentro en la Biblia es del encuentro de Jesús con Él endemoniado, donde no le cobró un centavo. Y llega a la casa de Jairo y se arma un alboroto, un escándalo. Dice el comentarista de que el alboroto era una reacción normal después de que alguien ha fallecido. La expresión más profunda del sentimiento humano se aflora por el dolor y la pérdida de un ser querido, armando un alboroto. Jesús dijo: tranquilo, ella duerme. Y se burlan en su cara. Léame ese pasaje, hermano. Léame, por favor, del versículo 36, Marcos 5. Alabanza. 36. Marcos Pero 5, Jesús, 36. luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Había un alboroto. Eso era parte de la cultura oriental, porque después de la muerte inmediatamente sucedía el entierro. No hay velorio, sino que inmediatamente era el entierro. Era una evidencia de la tragedia ocurrida en el hogar de la casa de Jairo. Se hace el alboroto y se burlaban de él. Cuando uno se mete a estudiar por qué la gente reacciona así, es porque en el fondo esa palabra de burla y de desprecio hacia Jesús se debe a que el sentimiento del corazón humano en aquel entonces es que se reían de Jesús en su cara para ridiculizarlo y que Jesús se sintiera humillado por lo que había dicho, que la niña no estaba muerta. En otras palabras, ¿cómo me va a venir a decir este hombre que la niña no está muerta cuando el médico certifica la hora de su muerte? Se le tocaron los pulsos vitales y está muerta. Y este hombre dice que no está muerta, cuando no es una, son cantidad de personas las que han ya constatado la veracidad del fallecimiento de la niña. Jesús los corre a todos. El Señor no trabaja con gente que no creen en Él. Los corrió a toditos. Solo trabaja el Señor con los que creen en Él. Se dejó a 3 y a los 2 padres de la niña. Nadie más.
¿De qué sirve que estemos orando día y noche por su necesidad si usted no le va a creer al Señor? ¿De qué sirve que estemos clamando si usted no le va a creer al Señor? El Señor corre a todo. Fue duro, pero Dios trabaja de esa manera. Se siente ofendido cuando la gente no le cree a su palabra. Estamos en la iglesia, vamos a orar por fulano y tal. ¿Ustedes creen que se puede sanar? No, hermano, no se sana, ni sigamos orando. Entonces mejor váyase. ¿Ustedes creen que podemos hacer esto? No, hermano. No podemos trabajar con alguien que no le cree al Señor jamás. El Señor lo que necesita son personas que le crean a su palabra. Y a solas, solo le dé una orden a la niña. Marco es el único que refleja la expresión aramea y su significado. Talita kumi, niña, a ti te digo, levántate. Si Él lo dice, ¿quién más va a oponerse? Y en aquel día, cuando partamos con el Señor, si acaso habremos partido antes del arrebatamiento y estemos enterrados, Él dice: levántate. Y ese cuerpo muerto va a levantarse. Pablo decía, Pablo creía en el arrebatamiento. Pablo estaba ansioso de partir y estar con Cristo en el arrebatamiento. Y decía: nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados con Él en las nubes. Pasaron los años y el apóstol Pablo empezó a madurar y a darse cuenta de que no se iba en el arrebatamiento. Pablo empieza a darse cuenta con claridad meridiana que va a morirse. Y en la primera carta, léame por favor, del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, en el capítulo 6, dice él, en el versículo 14, léame por favor, 1 Corintios 6, 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo dice: ya yo estoy claro, si no me voy en el rapto, me voy a morir, pero Él me va a levantar con su poder. Porque quien toma la decisión es el Dios soberano. Y le dice: denle de comer, una vez que la resucita a la niña. ¿Por qué le dice? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Jesús le dice a los padres que le den de comer a la niña? ¿Por qué? ¿Por qué es el único caso en la Biblia que se le debía dar de comer a una persona resucitada? ¿Por qué? Porque la niña había muerto por hambre. La causa de la muerte de la niña era por hambre. Se le cerró el estómago. Perdió el apetito, ya no quiso comer. Cuando Jesús dijo denle de comer, es que había sido cambiada la situación. En otras palabras, está sana ya. Gloria a Dios, aleluya. Pero, terminamos con esto. Pero, a veces Dios a muchas personas no las sana. Y le dice a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eliseo murió de la enfermedad que tuvo toda su vida y Dios no lo sanó. Sigamos orando, pero la decisión última y soberana es de Él. Hay un canto precioso, hay un canto viejito, maravilloso, que se titula El Médico Eterno. Vamos a escucharlo. De esta manera vamos a concluir el mensaje y luego vamos a pasar al tiempo de oración. Vamos a escucharlo. ¿Qué dice?
supieras, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno, el que salva si estás perdido y te sana si estás enfermo, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, es eterno el poder que su Padre le dio. Si es amarga y muy triste tu vida, solamente por la enfermedad, ven a Cristo el que sana enseguida.